Atención México, Sheinbaum destruyó a Alito Moreno con sus propias palabras. El líder del PRI que gasta 2 millones de pesos por viaje para que alguien le enseñe a sonreír en Washington mientras la fiscalía le pisa los talones. Un senador de la República con una carpeta de investigación abierta por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, viajando a Washington por 10ª vez para pedirle al gobierno de Donald Trump que intervenga en su propio país y pagando $120,000 por visita para que alguien le diga cómo vestirse, cómo pararse y dónde colocarse para la foto. Eso es lo que acaba de revelar el medio Sin Embargo sobre Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El contrato dice, textualmente, que la empresa Concord Hill Strategies le proporcionaría orientación en su presentación personal, su vestimenta profesional y su ubicación física con fines fotográficos. No es un asesor político, no es un estratega diplomático, es un maquillador de lujo, pagado con dinero que tiene que explicarle a la Fiscalía de Campeche. Y mientras Alito posaba para sus fotos en Washington, Claudia Sheinbaum ya había diseñado la respuesta. No improvisó, no reaccionó, ejecutó. La pregunta que nadie en la oposición quiere responder es esta. ¿Desde cuándo pedir intervención extranjera contra tu propio gobierno se convirtió en la estrategia oficial de un partido que gobernó México durante 71 años? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo años. Porque lo que estamos viendo no es una anécdota de escándalo político ordinario, es el retrato final de un partido que perdió el poder y no encontró otra forma de recuperarlo que arrodillarse frente al gobierno que más daño le ha hecho históricamente al pueblo mexicano. Durante 71 años, el PRI gobernó México con un manual muy claro. El poder se mantiene desde adentro, con el control de las instituciones, de los medios, de los sindicatos, de los gobernadores. Nunca se pidió permiso afuera, esa era paradójicamente su única línea roja. Pero algo cambió en 2018, cuando la Cuarta Transformación llegó al poder con Andrés Manuel López Obrador. El PRI no solo perdió la presidencia, perdió el manual. Y sin manual, sin instituciones, sin el aparato del Estado que durante décadas fue su columna vertebral, el partido de Cárdenas, de Echeverría y de Salinas descubrió que no sabía hacer oposición, no sabía debatir ideas, no sabía construir propuestas, no sabía ganar en las urnas compitiendo limpio. Lo único que sabía hacer era presionar y sin palancas internas buscó palancas externas. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Alejandro Moreno Cárdenas no viajó una vez a Washington a pedir apoyo, viajó 10 veces, 10 viajes documentados, 10 solicitudes de intervención extranjera, 10 ocasiones en que el dirigente de la segunda fuerza política de México le pidió al gobierno de Donald Trump, el gobierno que amenaza con aranceles, que deporta a mexicanos, que llama criminales a los migrantes, que intervenga en los asuntos internos de su propio país. Eso no es oposición política, eso es el viejo México de la sumisión, el México del patio trasero, el México que Claudia Sheinbaum llegó a enterrar. Y mientras el PRI volvía a ese manual de la rendición rentable, Sheinbaum construía en silencio algo completamente diferente. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Los 10 viajes de Alito no son la historia más grande de esta semana. La historia más grande es lo que Sheinbaum hizo con ellos. Se equivocaron de forma catastrófica y lo hicieron 3 veces en orden, como si siguieran un guión escrito por alguien que quería verlos caer. El primer error lo cometieron el 2 de abril de 2026. Alejandro Moreno firmó un contrato con Martina Mayeto, abogada de la firma Concord Hill Strategies, con sede en Washington. La decisión pareció inteligente en su momento. Otras figuras de oposición en América Latina han usado el lobby en la capital estadounidense sin costos políticos visibles. El lobbying es legal, es discreto, es profesional. Lo que Alito no calculó era que ese contrato no era un acuerdo de pasillo. Era un documento firmado con cláusulas textuales
Cláusulas que describían con una precisión que ningún guionista de comedia política podría haber inventado, que la empresa le iba a enseñar a pararse, a vestirse y a sonreír para la cámara. Ese contrato fue revelado por Sin Embargo, y cuando salió a la luz, no era una acusación, era una cita textual. Lo que Alito no calculó era que esa decisión acababa de convertir su estrategia de presión diplomática en el chiste político del año y en evidencia pública de que el dinero que pagó tiene que explicárselo a la Fiscalía de Campeche. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió con la repetición. Alito no viajó una vez, viajó 10. Cada viaje pareció una acumulación de poder, más contactos en el Capitolio, más presión sobre el gobierno mexicano, más munición para la narrativa de que Trump podía ser el aliado que la oposición no encontraba en casa. Pero la repetición convirtió una estrategia en un expediente. 10 viajes documentados no son una anécdota, son un patrón, son una conducta sistemática, son en términos políticos y legales una campaña organizada de solicitud de intervención extranjera. Y eso fue exactamente lo que Sheinbaum presentó frente a las cámaras, no como acusación, como registro histórico. Lo que Alito no calculó era que cada vuelo a Washington era un ladrillo más en el muro que Sheinbaum iba a construir alrededor de él. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El tercer error fue el más costoso, y lo cometió cuando creyó que podía usar las visas como arma. Alejandro Moreno solicitó al gobierno de Donald Trump el retiro de la visa a funcionarios del Instituto Nacional Electoral, el INE, que lo habían sancionado por llamar narcopartido a Morena. La decisión pareció un golpe de inteligencia política pura, usar al adversario externo como herramienta de presión interna. Si Trump podía presionar al INE, Alito recuperaba terreno institucional sin ganar una sola elección. Lo que Alito no calculó era que esa petición le entregaba a Sheinbaum el argumento perfecto para el día en que las visas volvieran a ser tema nacional. Y ese día llegó. Cuando Trump revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán y la oposición intentó presentarlo como señal de culpabilidad penal, Sheinbaum ya tenía la respuesta construida, documentada y lista para ser pronunciada en mañanera. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Alito volaba a Washington por 10ª vez con su contrato de imagen en el bolsillo, Claudia Sheinbaum estaba haciendo algo completamente diferente. No estaba en ninguna cumbre diplomática, no estaba emitiendo un comunicado de emergencia, estaba en su conferencia mañanera. Y esa es precisamente la diferencia entre una política tradicional y una estratega. Sheinbaum no necesita escenarios extraordinarios para ejecutar movimientos extraordinarios. Necesita información, necesita el momento correcto y necesita que el adversario haya cometido ya sus errores. El primer movimiento fue la anécdota de los porros. Sheinbaum no atacó a Alito directamente, nunca lo hace. Relató una historia personal. Cuando ella estudiaba en la universidad, su hermano fue golpeado por porros de la Facultad de Derecho, simplemente por defender a una compañera de comentarios ofensivos. Una historia de 40 años de antigüedad, que en las primeras 30 segundos parece anécdota familiar y que en los siguientes 60 segundos se convierte en el certificado de origen de Alejandro Moreno Cárdenas. Ese es el origen de ellos, dijo Sheinbaum, y señaló el momento en que Alito atacó a golpes al entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hace apenas un año, y el momento en que uno de sus cercanos agredió físicamente al diputado morenista Arturo Ávila. No fue una acusación, fue una genealogía política. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El segundo movimiento fue la trampa de las visas. Cuando la oposición intentó usar la revocación de la visa de López Beltrán como evidencia de culpabilidad penal, Sheinbaum ejecutó la respuesta con la precisión de quien lleva semanas preparando el argumento. Primero estableció el principio: una visa es únicamente una autorización para ingresar a otro país. Su cancelación no constituye por sí misma evidencia de ningún delito. Después aplicó el principio en reversa: si la visa no prueba inocencia, tampoco prueba culpabilidad. Y una investigación penal en México no implica automáticamente la cancelación de la visa estadounidense. Y aquí llegó el tercer movimiento, el definitivo. Para demostrar ambas cosas al mismo tiempo,
Sheinbaum nombró a Alejandro Moreno Cárdenas. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas. Con una sola oración, destruyó los dos argumentos de la oposición simultáneamente, porque Alito tiene visa y Alito tiene investigación, y las dos cosas coexisten sin contradicción, lo que significa que ni la visa protege a López Beltrán, ni la investigación lo condena. Cada frase de Sheinbaum ese día fue un mensaje codificado. Cuando dijo que den pruebas de una investigación penal, no estaba hablando solo de López Beltrán, estaba enviando un mensaje directo a Washington, a la oposición y a los medios que buscaban convertir una decisión migratoria en sentencia judicial. Afuera, todo parecía una conferencia de prensa ordinaria. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. La reacción del PRI no tardó, y cuando llegó, confirmó exactamente lo que Sheinbaum había diagnosticado en su mañanera. No era una respuesta política, era una manifestación de pánico, porque Alito Moreno no tenía respuesta para el argumento de las visas. No podía decir que su visa debería cancelarse, eso sería pedirle a Trump que lo expulsara de su propio corredor de presión. No podía defender el criterio de que las investigaciones penales deben reflejarse en decisiones migratorias, porque ese criterio lo hundiría a él primero. El adversario estaba acorralado con su propio manual, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque la doble demolición de Sheinbaum no terminó con Alito, terminó con la narrativa completa. La oposición había construido durante semanas el argumento de que la revocación de la visa de López Beltrán era una señal de algo oscuro, de algo que el gobierno de la Cuarta Transformación ocultaba. Los medios corporativos amplificaron el argumento, los panistas lo repitieron en tribuna, y en una sola conferencia mañanera, sin gritar, sin insultar, sin dramatismo innecesario, Sheinbaum lo desmanteló. No más fuerte, más inteligente, pero hay algo que los medios de siempre no te van a decir. El impacto de este movimiento no se mide solo en puntos políticos, se mide en pesos, en salarios, en familias. $120,000 por visita. Eso es lo que Alito Moreno pagó a Concord Hill Strategies cada vez que voló a Washington. Convertido a moneda nacional, al tipo de cambio actual, eso es $2,047,000 por visita. 5 visitas documentadas con ese contrato, 10 en total. Ese dinero, cuyo origen está siendo investigado por la Fiscalía de Campeche, bajo cargos de peculado y enriquecimiento ilícito, equivale a más de 13 años de salario mínimo en México. Es el sueldo completo de 400 trabajadores durante un mes, convertido en asesoría de imagen para un senador que le pide al gobierno extranjero que destruya las instituciones del país de esos mismos trabajadores. Y mientras eso ocurría, la semana pasada fueron detenidos 2 de los ex colaboradores de Alito en el gobierno de Campeche. 2 personas que saben cosas, 2 personas que conocen el origen de ese dinero. La presidenta lo señaló sin dramatismo, con la frialdad de quien ya sabe cómo termina esta historia. Hay mucha frustración porque el PRI cada vez tiene menos apoyadores. Es una frustración personal que se manifiesta en golpes. No en propuestas, no en votos, en golpes. Y en $120,000 por visita para salir bien en la foto con los congresistas del país que los mexicanos más necesitan que lo respete. La soberanía de México no se negocia. Pero Alito Moreno lleva 10 viajes intentando venderla. Y lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Hay algo que la mayoría de los análisis sobre esta semana no están viendo. No es el escándalo del contrato, no es el ridículo de la asesoría de imagen, es la arquitectura. Porque lo que Sheinbaum desplegó en esas 2 conferencias mañaneras no fuera una reacción de coyuntura, fue un mecanismo de relojería que llevaba semanas armado, pieza por pieza, esperando el momento exacto para activarse. Y aquí es donde el plan completo se revela. La primera pieza era el principio jurídico. Sheinbaum necesitaba establecer, antes de nombrar a nadie, que una visa no es un instrumento judicial, que su cancelación no equivale a culpabilidad, que su vigencia no equivale a inocencia. Sin esa pieza, el argumento que viene después no funciona. Porque si el espectador, si el ciudadano, si el periodista acepta que una visa es señal de algo, entonces el terreno está minado para cualquier comparación. Primero el principio, después el ejemplo. La segunda pieza era el ejemplo imposible de refutar.
Alito Moreno no es una figura abstracta, es el dirigente del PRI, es senador de la República, es la cara más visible de la oposición en este momento y tiene visa y tiene investigación penal y las dos cosas coexisten. Ese ejemplo no lo inventó Sheinbaum, lo construyó Alito solo, con 10 viajes a Washington y un contrato firmado el 2 de abril. Sheinbaum solo tuvo que señalarlo. Juntas, las dos piezas crean algo que en lógica se llama refutación por contraejemplo. No hace falta demostrar que la teoría de la oposición es falsa en abstracto. Basta con mostrar un solo caso donde no se cumple. Y Alito Moreno es ese caso. Pero la tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Sheinbaum no solo destruyó el argumento de las visas. Al nombrar a Alito como ejemplo, obligó a la oposición a elegir entre dos posiciones igualmente destructivas para ellos mismos. O defendían a Alito y con eso validaban que las investigaciones penales no implican cancelación de visa, destruyendo su propio argumento sobre López Beltrán. O atacaban a Alito y con eso le daban munición al proceso de desafuero que avanza en el Senado. No había salida, el patio trasero se convirtió en trampa, y aquí abre una dimensión que ningún análisis convencional ha desarrollado todavía. Lo que nadie ha calculado es que este movimiento de Sheinbaum no fue solo defensivo, fue la apertura de un nuevo frente, porque al establecer públicamente que Alito tiene investigación penal y sigue con visa, Sheinbaum envió un mensaje directo a Washington. El gobierno mexicano no necesita que Estados Unidos cancele visas para avanzar en sus procesos judiciales internos. México tiene sus propias instituciones, México tiene su propia fiscalía y México no va a pedirle permiso a nadie para usarlas. ¿Qué responde Washington a eso? ¿Qué responde Trump cuando el ejemplo que lo deja sin argumento es el dirigente opositor que lleva 10 viajes pidiéndole favores? Esa pregunta la respondemos en el bloque 9. Y aquí es donde el plan completo se revela en su dimensión más profunda. Porque esto no es solo Sheinbaum versus Alito, esto es la cuarta transformación cumpliendo la promesa que ningún gobierno del PRI ni del PAN tuvo el valor de cumplir en 70 años, que México decide en México, que las instituciones mexicanas responden ante el pueblo mexicano, que la soberanía no es una palabra en un discurso, es una decisión operativa que se toma en una conferencia mañanera, con datos, con nombres y con consecuencias. Y aquí es donde el plan completo se revela. Dimensionemos lo que acaba de ocurrir, porque esto no es una escaramuza política de una semana, es un punto de inflexión. Y tiene 3 dimensiones que hay que entender por separado. La primera dimensión es la del ciudadano mexicano, $120,000 por visita. Ese no es un número abstracto, es el presupuesto anual de salud de una clínica rural en Campeche, es el salario de 400 trabajadores durante un mes, es el dinero que la fiscalía de ese estado está investigando bajo cargos de peculado y enriquecimiento ilícito. Y ese dinero no se usó para construir hospitales, ni escuelas, ni carreteras. Se usó para que alguien le dijera a un senador mexicano cómo pararse frente a la cámara en Washington mientras le pedía a un gobierno extranjero que interviniera en el país de esos mismos trabajadores. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La segunda dimensión es la de México como nación. Lo que Sheinbaum estableció esta semana no es solo un argumento político, es un principio de política exterior que quedó registrado en la conferencia mañanera más vista del país. Las decisiones migratorias de otro gobierno no determinan la agenda judicial de México. Las investigaciones penales en México no requieren aval de Washington. Y los ciudadanos mexicanos, sean opositores, sean funcionarios, sean familiares de presidentes, tienen derecho a un proceso legal que se resuelva en tribunales mexicanos con evidencia mexicana ante jueces mexicanos. Ese principio parece obvio, pero no lo era hace 6 años, cuando la oposición todavía operaba bajo el supuesto de que la presión de Washington podía sustituir a la legitimidad electoral. México ya no está solo en este argumento, y el mundo lo está viendo. La tercera dimensión es la del sur global. Lo que México está haciendo esta semana no es un caso aislado, es el manual que docenas de naciones en desarrollo están mirando con atención. Brasil lo vivió, Colombia lo vivió, Argentina lo está viviendo,
La presión unilateral de una potencia hegemónica sobre las instituciones judiciales de un país soberano es una de las herramientas más antiguas de la doctrina Monroe. Y México, con Sheinbaum, está demostrando que esa herramienta tiene un antídoto. No se enfrenta con aranceles, no se enfrenta con comunicados de Cancillería, se enfrenta con principios jurídicos claros, con ejemplos concretos e irrefutables y con la autoridad moral de un gobierno que ganó su legitimidad en las urnas con el 59,4% de los votos. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. En medio de todo este tablero, Claudia Sheinbaum dijo algo que merece analizarse palabra por palabra. Lo dijo sin elevar la voz, lo dijo sin dramatismo, lo dijo como quien enuncia una verdad que ya no necesita defensa. Si le revocan la visa pues a una persona, ¿por qué tiene la fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Esa oración no es una defensa de López Beltrán, es una redefinición completa del debate. Sheinbaum no dijo que su familiar es inocente, no dijo que la decisión de Washington estuvo mal, no pidió explicaciones ni protestó por los canales diplomáticos, invirtió la carga de la prueba. Si alguien quiere que la Fiscalía Mexicana abra una investigación, que presente evidencia de un delito, no una decisión migratoria. Evidencia. Cuando dijo que den pruebas, no estaba hablando solo de Washington, estaba hablando de los medios corporativos que durante semanas construyeron insinuaciones sin un solo documento judicial. Estaba hablando de la oposición que convirtió una visa en acusación. Estaba hablando de todos los que apostaron a que México iba a actuar por presión en lugar de por derecho. Y cuando nombró a Alito Moreno como contraejemplo, tampoco estaba hablando solo de Alito. Estaba enviando un mensaje a todos los que en los próximos meses van a enfrentar procesos legales en México y van a intentar usar a Washington como escudo. El escudo no funciona. Las instituciones mexicanas tienen su propio calendario, su propia evidencia, su propia legalidad. Hay mucha frustración porque el PRI cada vez tiene menos apoyadores. Es una frustración personal que se manifiesta en golpes. Esa frase no fue un insulto, fue un diagnóstico clínico. Sheinbaum, científica de formación, recordemos, no analiza a sus adversarios con odio, los analiza con frialdad. Y lo que vio en Alito Moreno no fue a un enemigo poderoso, vio a un partido en proceso terminal de extinción que ya no sabe hacer política y que por eso golpea, viaja, contrata maquilladores y ruega intervención extranjera. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero hay un hilo que quedó suelto esta semana y es el más importante de todos. La semana pasada fueron detenidos 2 ex colaboradores de Alejandro Moreno Cárdenas en el gobierno de Campeche. 2 personas que trabajaron con él, que conocen los números, que saben el origen de los fondos, que están siendo investigados. 2 personas que ahora están frente a la Fiscalía de Campeche. Y la pregunta que nadie en Washington ni en el Senado está respondiendo todavía es esta. ¿Qué pasa cuando esas 2 personas empiecen a hablar? Porque el proceso de desafuero de Alito Moreno no está dormido. Está avanzando en la Cámara de Diputados en silencio, con la lentitud calculada de quien sabe que no necesita prisa. El desafuero requiere mayoría calificada. La Cuarta Transformación tiene los números. Lo que faltaba era el momento político correcto. Y esta semana, Alito se lo entregó en bandeja. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Porque lo que viene en las próximas semanas no es solo el desafuero de un dirigente partidista. Es la definición de un precedente que va a marcar la política mexicana por los próximos 20 años. ¿Puede un senador mexicano contratar lobistas en Washington para presionar al gobierno de su propio país sin consecuencias legales? ¿Puede un partido político solicitar sistemáticamente la intervención de una potencia extranjera en los procesos electorales e institucionales de México sin que eso tenga un costo político y legal específico? Esas preguntas no tienen respuesta jurídica clara todavía en México, pero el debate está abierto y Sheinbaum lo abrió esta semana. México llegó hasta este momento con un principio establecido: la soberanía no se negocia.
ahora tiene algo más, un caso concreto, documentado y público, que ilustra exactamente qué ocurre cuando alguien intenta negociarla. Y lo que se viene en las próximas semanas, cuando los ex colaboradores de Alito comiencen a declarar y el proceso de desafuero entre en su fase decisiva, va a exigir el análisis más profundo que hemos hecho en este canal. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué implica jurídicamente el proceso de desafuero de Alejandro Moreno, qué pueden declarar sus ex colaboradores detenidos y qué opciones le quedan a un dirigente que ya agotó su único recurso, Washington, porque lo que está a punto de ocurrir en el Senado va a cambiar la correlación de fuerzas de la oposición mexicana de forma permanente y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana, porque merece verse completo lo que ocurrió. El medio, sin embargo, reveló que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador de la República, firmó el 2 de abril de 2026 un contrato con la firma Concord Hill Strategies de Washington para que le enseñaran a vestirse, pararse y sonreír para la foto durante sus reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump. El costo, $120,000 por visita. El total acumulado en 10 viajes, un monto que la Fiscalía de Campeche está investigando bajo cargos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no montó un escándalo, no convocó una conferencia de prensa especial, no emitió un comunicado de Cancillería, usó su mañanera como sala de guerra, estableció primero el principio jurídico. Una visa no es evidencia de nada. Aplicó después el contraejemplo perfecto. Alito tiene visa y tiene investigación penal, y las dos cosas coexisten sin contradicción. Y con esa maniobra, desmanteló simultáneamente el argumento de la oposición sobre López Beltrán y el argumento de que Washington puede funcionar como árbitro de la legalidad mexicana. No más fuerte, más inteligente. ¿Por qué importa? Porque lo que está en juego no es la reputación de un dirigente partidista en decadencia. Lo que está en juego es una pregunta que México lleva décadas sin responder con claridad. ¿Quién decide en México? Y esta semana, Claudia Sheinbaum respondió: México decide en México, con sus instituciones, con sus fiscalías, con sus tribunales, con su constitución, sin maquilladores de Washington, sin lobistas de $120,000 por visita, sin la doctrina Monroe disfrazada de oposición democrática. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, el desafuero, las declaraciones de los ex colaboradores detenidos, la respuesta de Washington, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Alito Moreno va a sobrevivir políticamente al proceso de desafuero o este es el final del capítulo más vergonzoso de la historia del PRI? Escríbelo en los comentarios, quiero leerlos. Abrimos este análisis con una pregunta. ¿Desde cuándo pedir intervención extranjera contra tu propio gobierno se convirtió en la estrategia oficial de un partido que gobernó México durante 71 años? Ya tenemos la respuesta, desde que perdieron, desde que dejaron de importarle al pueblo que alguna vez dijeron representar, desde que la única forma que encontraron de sobrevivir fue arrodillarse ante el mismo gobierno que deporta a sus paisanos, que amenaza con aranceles a su economía, que los llama patio trasero. El PRI no está en crisis, el PRI ya terminó y México, por primera vez en décadas, está escribiendo su propio final. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!